llama funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano se forma prácticamente de dos rectas numéricas, una recta numérica horizontal, una vertical. Recuerden que el punto donde se cruzan esas dos rectas se llama origen. Del 0 a la derecha tenemos los números positivos, del 0 a la izquierda los números negativos. Igualmente para el eje vertical, del 0 hacia arriba están los números positivos y del 0 hacia abajo vamos a tener los números negativos. Es bien importante que ustedes sepan ubicar puntos en el plano cartesiano. Un punto en el plano cartesiano le vamos a llamar de manera general PXY. ¿Sí? Esto quiere decir que la primera coordenada que nosotros pongamos corresponde al eje X y la segunda corresponde al eje Y. El eje X también se le denomina eje de las abscisas o eje de las X, y el eje vertical se le denomina eje de las Y o eje de las ordenadas. En nuestro plano cartesiano divide el plano en general en 4 cuadrantes. Estos se enumeran en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? De tal manera que aquí tenemos cuadrante número 1, vayan siguiendo la figurita, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Los números los escribimos con números romanos y se enumeran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, lo que les expliqué hace ratito, que del 0 hacia la derecha tenemos números positivos y del 0 hacia arriba tenemos números también positivos. Sí, entonces un punto que se encuentre en el cuadrante número 1, las dos coordenadas van a ser positivas. Sí, vamos en el cuadrante número 2. Aquí dijimos que del 0 a la izquierda tenemos valores negativos y del 0 hacia arriba valores positivos. Por lo tanto, una coordenada que se encuentre en el cuadrante número 2, su X siempre va a ser negativa y su Y siempre va a ser positiva. En el cuadrante número 3, de acuerdo a las características de nuestro plano, un punto que se localiza en el cuadrante número 3, sus coordenadas son ambas negativas, ¿sí? X negativa y Y también va a tener un valor negativo. Y por último, un punto que se encuentre en el cuadrante número 4, de acuerdo a las características de nuestro plano, las X siempre van a ser positivas y las Y van a tener valores negativos. ¿Sí? Para localizar un punto en nuestro plano cartesiano, regularmente los vamos a ir identificando con letras mayúsculas. Adelante van a ir las coordenadas entre paréntesis y prácticamente se escriben dos números separados por comas. El primer número corresponde al valor de la X y el segundo corresponde al valor de Y. Ahorita en el ejemplo les fui poniendo, por ejemplo, la A y su coordenada igual en el plano. Regularmente, común en nuestro plano, únicamente ponemos la letra que le corresponde a ese punto. Si para localizar un punto, nosotros primero ubicamos la coordenada de X. Ya que tenemos la de X, ya localizamos Y, ¿sí? Es decir, si yo quiero localizar el punto A, 2, 3, primero me ubico en 2 en el eje X y de ahí el 3 me va a indicar el punto en Y. Si es positivo, avanzamos hacia arriba. Si es negativo, avanzamos hacia abajo. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo 1, el punto A me queda 2 en X. Ya el que localicé el valor de X, como el 3 es positivo, por lo tanto me subo 3 puntos. Ahí es donde ubicamos nuestra coordenada 2, 3. En el ejemplo 2, B tiene coordenada menos 2, 1. Primero me ubico en menos 2 y de ahí veo la coordenada de Y. Si es positivo, pues avanzamos un punto hacia arriba para nuestro ejemplo. Y ahí colocamos el punto B. En el inciso C, coordenadas menos 4, menos 2. Primero me ubico en el eje X en el punto menos 4 y de ahí ahora es negativo, por lo tanto voy a bajar 2 cuadritos hacia abajo y ahí pongo mi punto C. Y D, 4 menos 3. Nos ubicamos primero en el punto 4 en el eje X y de ahí, como es negativo, bajamos
3 puntos hacia abajo y colocamos nuestra letra D. En nuestro tema, como vamos a trabajar funciones trigonométricas en el plano cartesiano, vamos a trabajar triángulos de referencia. Estos triángulos nosotros los vamos a formar a partir de un punto que ubicamos en nuestro plano cartesiano. Por ejemplo, en el cuadrante 1 les pongo el punto 2, 3. Vamos a formar un triángulo rectángulo uniendo el punto que nosotros tenemos con el origen de nuestro plano cartesiano. ¿Sí? Si ustedes observan aquí, se forma un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Bueno, este triángulo que se forma aquí es el que vamos a llamar triángulo de referencia. Por ejemplo, aquí tenemos otro en el cuadrante número 2, en el punto -2, 1. Si unimos el punto que yo localizo con el origen del plano cartesiano, vamos a tener otro triángulo y así sucesivamente en cada uno de nuestros cuadrantes. Ahora, cada triángulo que nosotros formemos, le vamos a marcar un ángulo. Este ángulo que nosotros tenemos aquí, en el cuadrante 1 le puse alfa 1. Este es el ángulo que se forma entre el eje horizontal y la línea que nosotros marcamos, que sería prácticamente la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. En el cuadrante 2, igual, alfa 2, que representa mi ángulo que se forma entre el eje horizontal con la línea que nosotros dibujamos que forma nuestra hipotenusa de nuestro triángulo. Y así sucesivamente. En el ángulo 3, alfa 3, lo mismo, este ángulo se marcó del eje horizontal hacia la línea que forma nuestra hipotenusa del triángulo. Siempre nuestros ángulos que vamos a trabajar aquí van a estar marcados del eje horizontal, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero siempre van a partir de nuestro eje horizontal, independientemente de los cuadrantes que se tengan. Entonces, a estos ángulos que marcamos aquí también les vamos a llamar ahora ángulos de referencia. Las figuras que vamos a analizar ahorita corresponden a nuestros ángulos de referencia con respecto a nuestros ángulos reales. ¿Sí? Los ángulos de referencia les vamos a llamar alfa y los ángulos reales, que sería el ángulo que hay desde nuestro lado inicial o eje horizontal hasta nuestra hipotenusa. Sí, por ejemplo, en el cuadrante número 1, alfa es el ángulo de referencia, es el que se forma del eje horizontal a la hipotenusa. En este caso, alfa y teta, le llamamos aquí a este símbolo, se llama teta, va a valer lo mismo. ¿Sí? Recordemos, alfa es el ángulo que hay del eje horizontal, ya sea hacia arriba o hacia abajo hasta que tope la hipotenusa. Y teta, que es el ángulo real, ese ángulo real nosotros lo vamos a medir desde el eje horizontal, medido siempre en sentido contrario a nuestras manecillas del reloj hasta que tope con la hipotenusa de nuestro triángulo. Sí, entonces, cuadrante 1, alfa y teta son iguales. En el cuadrante 2 observamos alfa 2, está marcado en color amarillo. Este ángulo alfa 2 lo medimos del eje horizontal hacia arriba. En cambio, teta, que es el ángulo real, lo vamos a medir desde este punto de nuestro plano cartesiano o de nuestro eje hasta donde topa nuestra hipotenusa, pero medido siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Siempre se mide hacia arriba. Entonces, este ángulo verde es el que llamamos teta y va a ser igual a 180 menos alfa 2, porque recuerden, por ejemplo, aquí que se forma una línea recta, en toda línea recta hay un ángulo de 180 grados. Le quitamos este amarillo y ya nos queda entonces teta es igual a 180 menos alfa 2. Y en el cuadrante número 3, esta parte amarilla corresponde a alfa 3,
corresponde al ángulo que se mide del eje horizontal hacia abajo hasta topar con nuestra hipotenusa. Y teta, que es el ángulo real, lo medimos desde el lado inicial de nuestro ángulo hasta que topa nuestra hipotenusa. Entonces, como en esta parte donde se forma el eje X hay una línea recta, hasta ahí tenemos 180 grados. Entonces, todo lo que es el ángulo verde va a ser igual a 180 grados más esta parte que es del ángulo alfa 3. Por eso aquí se definió teta es igual a 180 grados más alfa 3. Eso es en el tercer cuadrante. Ahora, si localizamos un punto en el cuarto cuadrante y dibujamos nuestro triángulo auxiliar, en el cuarto cuadrante, alfa va a ser igual a medir el ángulo desde el eje X hacia abajo, que sería el ángulo amarillo. Entonces, el ángulo verde ahora corresponde al ángulo teta. En una circunferencia completa, tenemos 360 grados. Por lo tanto, ahora teta es igual a 360, que sería una vuelta completa, menos el ángulo amarillo, que sería alfa 4. Por eso quedan definidos así nuestros triángulos. En la tablita que sigue solamente es una concentración de lo que nosotros escribimos aquí. Aquí ya se los puse en el cuadrante 1. ¿Cuál es nuestra condición de los ángulos teta? Si recuerden que teta es el que se mide desde el lado inicial hacia arriba en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si estamos hablando del cuadrante 1, estos ángulos van a tener su medida entre 0 y 90 grados. Si hablamos del cuadrante 2, entre 90 y 180 grados. Y en el cuadrante 3, pues ya va a pasar de 180 grados. Entonces, en el cuadrante 3, los rangos de los ángulos van a ser de 180 a 270. Y en el 4, pues ya van a pasar de esta línea, aquí tenemos los 270 grados, a 360 grados. Y en la tercera columna, ahí tenemos la definición del ángulo angular de teta. En la primera dijimos que era igual a alfa, en la segunda 180 menos alfa, en el tercer cuadrante 180 más alfa y en el cuarto 360 menos alfa. Es prácticamente un resumen de las figuras que tenemos arriba. Sí, ahora, ¿cómo vamos a calcular nuestras funciones trigonométricas en nuestro plano cartesiano? Acá, ya que nosotros ubicamos un punto, a ver, vamos a basarnos en el cuadrante 1. Localizo mi punto aquí, marco el ángulo alfa. En este lado, pues es lo que mide y en el lado de abajo es lo que mide X. Entonces, vamos a marcar cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Si este es el ángulo de interés, el que está enfrente es el cateto opuesto, sería Y. Y por lo tanto, X sería el cateto adyacente. Como aquí se forma el ángulo de 90 grados, nuestra hipotenusa sería la línea que se forma desde el origen hasta el punto. En el cuadrante número 2 vamos a hacer lo mismo. Ubicamos nuestro punto cualquiera, en este caso es 2,1. Ubicamos el punto, trazamos la línea. Nuestro triángulo rectángulo que se trabaja es el que parte del eje X hacia arriba. ¿Sí? Ahí también ubicamos, si este es mi ángulo alfa, el lado que está enfrente, que sería Y, sería cateto opuesto, y X sería el cateto adyacente. Si aquí tenemos el ángulo de 90, el lado que está enfrente sería nuestra hipotenusa. Si ustedes observan siempre, miren, entre estos dos, aquí está alfa, Y es el cateto opuesto. En el cuadrante 2, si aquí está alfa, Y es el cateto opuesto. Siempre en todos los triángulos que nosotros dibujamos, aquí está el 3, si aquí está alfa, Y otra vez es el cateto opuesto. Y en el último también siempre Y es el cateto opuesto, siempre X es el cateto adyacente en cualquiera de los triángulos. Y la hipotenusa siempre es la línea que formamos del punto hacia el origen. En todos, independientemente de en qué cuadrante esté ubicado nuestro triángulo. ¿Sí? Entonces, esos van a ser los puntos que nosotros vamos a utilizar. Ahora, cuando nosotros tenemos figuras así, X va a ser la coordenada de X,
Y va a ser igual al valor de la coordenada de Y, pero no conocemos la hipotenusa, ¿sí? Por lo tanto, esta hipotenusa la vamos siempre a calcular con nuestro teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Entonces, para fines prácticos, aquí les puse que a la hipotenusa le vamos a llamar R, ¿sí? Entonces, siempre vamos a calcular R con esta fórmula. R cuadrada va a ser igual a X cuadrada más Y cuadrada. Sí, vamos a recordar también nuestras 6 funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, sus fórmulas. Entonces, checando estas fórmulas, ¿cómo van a quedar nuestras funciones trigonométricas? Seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Dijimos que el cateto opuesto siempre va a ser Y, la hipotenusa siempre va a ser R. Aquí le pusimos R y R va a ser la distancia que hay del punto que dibujamos al origen de nuestro plano cartesiano. Y siempre es cateto opuesto y X siempre es cateto adyacente para nuestras funciones trigonométricas. Entonces, seno es igual a Y sobre R, coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, sería X sobre R. La tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, por lo tanto me queda tangente de alfa es igual a Y sobre X. La cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, por lo tanto me queda que la cotangente es igual a X sobre Y. La secante de alfa dice que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, por lo tanto sería R sobre X. Y por último, la cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que sería R sobre Y. Con estas fórmulas nosotros vamos a calcular nuestras funciones trigonométricas cuando tenemos un punto en nuestro plano cartesiano. Vamos a trabajar qué signos van a tener nuestras funciones trigonométricas en cada uno de nuestros 4 cuadrantes. Primero empezamos con el cuadrante número 1 o primer cuadrante. Recordemos lo que les expliqué hace ratito. El cateto adyacente siempre corresponde a X y X siempre tiene valor positivo porque estamos hablando del cuadrante 1. El cateto opuesto siempre es Y en el cuadrante 1 Y es positivo. La hipotenusa es la que llamamos R y siempre es positiva porque estamos hablando de una distancia. Sí, entonces, en este caso únicamente voy a trabajar signos. Sí, empiezo con el seno de alfa, con la fórmula, dice seno de alfa es igual a Y sobre R. Seno de alfa es igual a Y sobre R. Y únicamente trabajo signos. Y es positiva y R es positiva. Por lo tanto, más entre más es más. Coseno de alfa es igual a X sobre R. Estas fórmulas son las que escribimos hace un momentito en la parte de arriba. X es positivo entre R positiva. Ya nos queda más entre más, más. Y así vamos a ir haciendo para cada uno. Tangente, Y sobre X, me queda más entre más, más. Cotangente, X sobre Y, igual como todas las X ahorita son positivas y las Y también, entonces X sería más entre más, más. Secante, R sobre X, más entre más, más. Y así terminamos con la cosecante, R sobre Y, más entre más. ¿Qué van a hacer ustedes como actividad número 1? Dice, vas a trabajar los signos de las funciones trigonométricas para los cuadrantes. Es decir, ustedes van a poner segundo cuadrante, X. Vamos a ver qué signo tiene la X en el segundo cuadrante. Aquí está ya un plano para no irme tanto hasta arriba. Segundo cuadrante, X negativa y Y positivo. Es lo que van a empezar a escribir ustedes. Así siguiendo el procedimiento que yo hice aquí. X negativo, aquí le van a cambiar X menos y Y más. La hipotenusa siempre es, esta en todos los cuadrantes va a ser positiva, ¿sí? Y ya empiezan Y sobre R. ¿Qué signo tenía Y sobre R? Y empiezan a dividir signos. Si les queda más entre menos es menos y menos entre más es menos
menos entre menos, más, ahí van a aplicar la ley de los signos, ¿sí? Para cada cuadrante, yo ya hice el primero, ustedes van a hacer el 2, el 3 y el 4. Ya que hayan terminado esta división de signos, van a resumir su información en la siguiente tabla. En el cuadrante 1 ya vimos, porque ya hicimos la división de signos, todos los signos de las funciones trigonométricas me dieron positivas. Ahora, en el cuadrante 2 es lo que ustedes van a ver, si seno es positivo o negativo para cada uno, hasta que llenen su tablita. De ahí vamos con un ejemplo ahora sí para calcular nuestras funciones trigonométricas. Ubicamos un punto, en este caso el punto es menos 3, 2, sería en el segundo cuadrante. Ubico primero menos 3 y luego 2 positivo. En ese ya pongo mi punto XY, dibujo mi triángulo de referencia, y uniendo el punto que dibujé con el centro, dibujo mi ángulo alfa, le ponemos el valor a X y Y. Y siempre es el cateto opuesto. X siempre es el cateto adyacente. Pongan a un lado los datos para que no se confundan. Cateto opuesto sería Y, vale 2. Cateto adyacente sería X, vale menos 3. ¿Sí? Hay que tener en cuenta los signos. La hipotenusa es R, la distancia de P al punto de origen. Hay que calcular entonces, como punto número 1, hay que calcular R aplicando el teorema de Pitágoras. Ya arriba teníamos la fórmula, R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Despejamos R, ya me quedaría la raíz cuadrada de X al cuadrada más Y cuadrada. X vale menos 3 y Y 2. Por lo tanto, me quedaría menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Recuerden que todo número negativo elevado al cuadrado me da positivo. Por lo tanto, 3 al cuadrado 9 más 2 al cuadrado 4 y me queda la raíz de 13. En este caso vamos a trabajar dos valores, los valores reales y los valores aproximados, pero me da la raíz de 13, me va a dar decimal, entonces así lo van a trabajar como la raíz de 13, al menos que cuando calculen raíz les dé un valor exacto, lo pueden utilizar. Sí, entonces con este valor que ya calculé, vamos a calcular nuestras funciones trigonométricas. Vuelvo a escribir aquí el punto, ¿sí? Para que no se les olvide cuánto vale X, cuánto vale Y. X vale menos 3, Y vale 2. Entonces, seno de alfa es igual a Y sobre R. Y vale 2, pongo 2. R es el valor que calculé, pero como me da decimal, le pongo raíz de 13. Este es el valor real. En el momento en que nosotros dividimos 2 entre la raíz de 13, ya vamos a tener los valores aproximados de nuestra función trigonométrica. Van a hacer la división ya al final y les va a dar 0.5547. Coseno de alfa, X sobre R, me queda menos 3 sobre raíz de 13. Dividen y les da 0.8320. Tangente de alfa, Y sobre X es igual a 2 sobre menos 3. Hacemos nuestra división. Nos queda menos 0.6666 y así sucesivamente. Cotangente de alfa, X sobre Y, menos 3 sobre 2 me da menos 1.5. Secante de alfa, R sobre X, que es igual a la raíz de 13 sobre menos 3, es igual a menos 10.8166. Y la cosecante de alfa, R sobre Y, raíz de 13 sobre 2, me da 7.21. 11. Si se dan cuenta, esto es lo que nosotros ya hemos trabajado. La diferencia es de que ahora nosotros tenemos una coordenada. En el plano cartesiano dibujamos nuestro triángulo de referencia. De ahí se supone que esto ya lo deben de manejar. Si ahora en el ejemplo 2 dice encuentra el ángulo que se forma, cuyo lado terminal contiene al punto 2, 2. ¿Sí? Ubico el punto 2, 2. 2 en X con 2 en Y, ahí pongo el punto y dibujo la línea para formar mi triángulo rectángulo. Y hacemos lo mismo. Si aquí está alfa, Y es cateto opuesto, X el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Pero como me interesa el ángulo, entonces el ángulo lo voy a obtener con una tangente. La tangente de alfa es Y sobre X, que sería igual a 2 sobre 2, me da 1. Para calcular alfa, pues ya aprendimos a utilizar nuestras funciones inversas, tangente menos 1 de 1,
me da 45 grados. Y ya tenemos nuestro ángulo,